A lo largo de los años 70, México había vivido o estaba viviendo una enorme conflictividad política y social. Eran los años de enormes conflictos en muchas universidades públicas. Eran los años de una gran cantidad de conflictos agrarios. Eran los años de la llamada insurgencia sindical, la aparición de nuevos sindicatos. Eran los años en donde México vivió la aparición también de una guerrilla urbana y una guerrilla rural. Y sin embargo, el mundo institucional electoral parecía impermeable a esa diversidad de opciones que existían en nuestro país. Por supuesto que se llevaron a cabo aquellas elecciones y el candidato oficial obtuvo el 100% de los. Visto en retrospectiva, esas reformas pueden parecernos hoy mínimas, pero estoy convencida que aquellas reformas fueron como la pequeña piedra que se va convirtiendo en una luna, porque una vez que se incorporaron nuevos actores políticos al mundo electoral, y una vez que una cierta pluralidad se aclimató en la Cámara de Diputados, las fuerzas opositoras demandaron, y con razón, nuevas y más profundas reformas en este sentido. Hay que recordar que luego de la reforma del 77 ingresaron al mundo institucional el Partido Comunista Mexicano, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Revolucionario de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, Partido Verde, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido la puerta abierta fue utilizada por grupos de mexicanos que no se identificaban con los partidos hasta entonces registrados y que fueron capaces de forjar sus propias opciones políticas. Y no digamos lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Se inauguró el sistema mixto que hasta hoy pervive, aunque en aquel entonces eran 300 diputados uninominales y 100 plurinominales, lo que hizo que paulatinamente se fuera aclimatando entre nosotros la coexistencia de la diversidad de las distintas corrientes políticas que existen en México. Creo que ese fue un primer y germinal escalón en un proceso democratizador. Creo que el segundo momento de este cambio estuvo dado por las elecciones de 1988 y la necesidad derivada de aquellas elecciones de modificar buena parte de las normas y las instituciones electorales. Recordemos qué pasó en 87-89. Una corriente importante dentro del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, acabó escindiéndose de ese partido, generando un Frente Democrático Nacional que postuló para la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fueron unas elecciones auténticamente competidas. Y sin embargo, a esa buena nueva, o esa buena nueva para algunos, es decir, de que México ya no cabía bajo el mando y la organización de un solo partido político, constatamos que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores en materia electoral estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados de esa elección. Es decir, fue notorio en 1988 que la legislación electoral y que la Comisión Federal Electoral no estaban hechas para asimilar el resultado de las urnas fuera el que fuera. Y de ahí fue necesaria una operación reformadora que se llevó a cabo en 1989-90 y que modificó las leyes electorales
y que creó al Instituto Federal Electoral como un relevo de la vieja Comisión Federal Electoral. Sería muy cansado y quizá farragoso hacer el recuento de las reformas que en esta materia se sucedieron, porque luego de la reforma de 89-90 hubo una 93, una 94, pero estoy convencido que el tercer momento estelar de estos cambios normativos fue en 1996, cuando por primera vez todos los partidos, PRI, PAN, PRD y PT, los cuatro que entonces tenían asientos en la Cámara de Diputados, forjaron una nueva ley electoral que acabó dando garantías no solo de imparcialidad a los contendientes, sino que se hizo cargo de tratar de emparejar las condiciones de la competencia en esta materia. Yo estoy convencido que el Instituto Federal Electoral de 1991 y 94 en lo fundamental contó bien los votos y de hecho no tuvimos conflictos postelectorales significativos. Pero todos observamos que las condiciones de la competencia electoral eran marcadamente asimétricas. Yo recuerdo que en aquel entonces, como consejero ciudadano, nos tocó ser parte de la comisión que por primera vez en la historia de México tenía que dictaminar sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos en materia de campañas. Y en 1995 el informe de esta comisión fue que de cada 10 pesos gastados en la contienda electoral, 8 habían sido gastados por un partido, el PRI. Quizá eso no era una novedad, pero era la primera vez que una autoridad reconocía que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Y en 1996 los partidos políticos con presencia en el Congreso pusieron manos a la obra y fueron capaces de edificar condiciones mínimas de equidad en la contienda electoral. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron dos muy poderosas palancas para tratar de que el piso estuviera más o menos pavimentado. La palanca del dinero y la palanca del acceso a los medios de comunicación. En materia de dinero, quizá ustedes recuerden, se estableció un incremento muy considerable al financiamiento a los partidos. Se estableció que este se repartiría con un criterio proporcional en relación a los votos que los partidos habían sacado en la última elección y que otra parte de ese financiamiento sería distribuido de manera igualitaria. Se establecieron con toda claridad, aunque ya estaban desde antes realmente, las fuentes de financiamiento vedadas, se establecieron topes a los gastos de campaña, pero sobre todo se multiplicaron las facultades del Instituto Federal Electoral para hacer una fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y creo que todos vimos en 1997, la primera vez que se puso en acto esta legislación, que los partidos contaron con recursos financieros mucho más equilibrados que en el pasado, y ello ayudó a que las propias condiciones de la competencia fueran más equilibradas. Les decía, la otra palanca fue la del acceso a los medios masivos de comunicación. Quiero recordar que en las elecciones de 1988 es la primera vez que yo recuerde que una institución de educación superior pública se dio a la tarea de medir el tiempo que los principales noticiarios de televisión le daban a los principales candidatos a la presidencia de la República. El estudio fue de la Universidad de Guadalajara y en específico de un investigador, Pablo Arredondo, que pudo demostrar algo que todos veíamos, pero que él
digamos, tuvo la sagacidad de medir. Del 100% del tiempo en los principales noticiarios de televisión de aquella época, el 92% del tiempo había sido para un solo candidato, el del Partido Revolucionario Institucional y su candidato de entonces, el licenciado Salinas de Gortari. Mientras que los dos otros candidatos, el licenciado Cloutier, el ingeniero Cloutier por el PAN y el ingeniero Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, habían recibido cada uno alrededor del 3% del tiempo de pantalla. Bueno, traigo eso a la memoria porque en 1996 una exigencia muy importante de los partidos opositores de entonces era crear las condiciones para que la cobertura de las campañas fuera medianamente equilibrada. Y el legislador generó las siguientes disposiciones. Primero, que en materia de tiempos oficiales habría un incremento del tiempo y que ese tiempo se repartiría igual que el dinero, 70% de ese tiempo de manera proporcional al número de votos obtenidos en la última elección y 30% de manera igualitaria. En materia de publicidad, como los partidos habían recibido una muy importante cantidad de dinero, fueron capaces de comprar tiempo en radio y televisión como nunca antes en la historia de México. Esto luego derivaría en algunas perversiones que digamos luego podríamos comentar, pero quiero que nos pongamos en 1997. Y en relación a la cobertura que hacían los noticieros, el legislador no fue omiso, tratándose incluso de un tema realmente complicado, porque por un lado se reivindicaba el derecho a la información, pero por otro lado se decía no es posible vulnerar la libertad de expresión. Y el legislador fue ingenioso porque trazó las siguientes disposiciones. Estableció que el IFE tenía que presentarle a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión antes de cada elección unos lineamientos donde el IFE les decía a los concesionarios cómo esperaba que fuera la cobertura de las campañas. Por supuesto que el IFE hacía esto buscando el consenso de los partidos. Esa disposición no obligaba a los concesionarios, no obligaba, precisamente para no vulnerar la libertad de expresión, pero sí tendía a generar un contexto de exigencia a los propios concesionarios. ¿Y qué se decía normalmente en esos lineamientos? Bueno, que se esperaba una cobertura equilibrada, objetiva, profesional, que no invadiera la vida privada de los candidatos, etcétera, etcétera. Creo que eso ayudó. Pero quizá lo que ayudó más fue otra norma. El haber establecido que el Instituto Federal Electoral tenía la obligación de monitorear el comportamiento de los noticieros, no para sancionar, pero sí para decirle al público cuántos minutos y segundos cada uno de los noticieros le habían dado a las diferentes ofertas políticas. Y el Instituto Federal Electoral tenía que hacer del conocimiento público esos resultados. Por supuesto que una televisora o una radiodifusora podría no hacer caso, no tenía ningún efecto vinculatorio. Pero lo interesante de la norma es que otra vez ayudaba a generar este contexto de exigencia para que los noticieros de radio y televisión tuvieran una cobertura más o menos equilibrada. Creo que estos tres momentos son muy importantes y son los que nos pueden explicar por qué en el año 2000 se da una alternancia por la vía electoral que prácticamente resulta indiscutida. Sin duda alguna, en primerísimo lugar, porque se trató de una elección que todos pudimos observar como transparente, que la diferencia entre el ganador y el perdedor fue de un poco más de 6 puntos porcentuales,
Pero, y eso creo que es lo que no podemos perder de vista, porque además las normas, las instituciones, las condiciones de la competencia habían sido modificados a lo largo de un proceso de casi 20 años. ¿De qué se trataba al final de cuentas este cambio democrático? Entiendo yo que de sintonizar la vida de la política mexicana a lo que es realmente la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es una sociedad plural, donde coexisten diversos idearios, puntos de vista, intereses, todos ellos legítimos, que no pueden convivir y competir de manera institucional y pacífica más que en un régimen democrático. Los regímenes autoritarios, por definición, siempre ven a los otros, a los que tienen otra ideología, otro interés, otro punto de vista, como alguien al que es necesario o perseguir, o desterrar, o acabar. Por el contrario, en el núcleo duro del sistema democrático está la idea que la diversidad de opciones es parte del capital de una sociedad y que ese capital merece tener un cauce para su reproducción y para su expresión. Y creo que en buena medida ese ha sido un cambio que ha modificado la vida política toda en nuestro país. Hemos pasado de una presidencia omnímoda a una presidencia acotada. Hemos pasado de un Congreso subordinado a un Congreso donde hoy se definen muchas de las políticas públicas de México y que tiene su propia mecánica, que ya no responde solo a los intereses del presidente de la República. Hemos pasado de un poder judicial, o una corte, mejor dicho, que en materia política resultaba prácticamente irrelevante, a ser un auténtico juez en los litigios que se presentan entre poderes constitucionales. Hemos pasado de un centralismo exacerbado, quizá a un federalismo primitivo, pero federalismo al fin. Es decir, México en este terreno ha, desde mi punto de vista, avanzado realmente de manera importante. Y sin embargo, y aquí paso a la segunda parte de mi exposición, y sin embargo, todos podemos detectar un malestar muy profundo con lo que sucede en la política de nuestro país. Si uno sale a tomar un café con los amigos, si uno habla con sus compañeros en su centro de trabajo, o si uno lee las encuestas de opinión que han levantado la Secretaría de Gobernación, o el IFE, o ve las de Latinobarómetro para América Latina, encontrará que hay un malestar muy profundo en relación a la política y que hay incluso signos de un desencanto muy marcado con el propio sistema democrático. Cuando a las personas se les pregunta por la confianza que tienen en los partidos, en los políticos, en los parlamentos, normalmente las calificaciones que sacan estos actores o estas instituciones son sumamente bajas. Y la enorme paradoja es que no hay democracia sustentable precisamente sin partidos, sin políticos y sin parlamento. En la última entrega del Latinobarómetro, que medía el humor público en América Latina para 2009, nuestro país, México, aparecía en uno de los lugares en donde el desafecto por la política era más marcado y donde el desencanto y la desesperanza habían crecido de una manera importante. ¿De dónde vienen estos nutrientes con este desencanto? Por supuesto, no quiero que piensen que yo tengo una respuesta acabada, pero se me ocurre pensar que hay por lo menos 3 nutrientes de este desencanto
y quizá el último que voy a denunciar sea el más relevante. El primero, creo que tiene que ver con la sobreoferta de expectativas que se generaron en el momento del cambio democratizador en nuestro país. Creo que muchos pensaron que la democracia sería una especie de varita mágica que por sí mismo resolvería muchos de los problemas ancestrales de un país complejo, masificado, contradictorio como el nuestro. Y por supuesto, al no suceder eso, al encanto ha seguido el desencanto. Pero creo que ese no es el nutriente fundamental. Creo que hay uno segundo, que es la incomprensión de la mecánica misma del régimen democrático. El régimen democrático, por definición, es más tortuoso, lento y gris que los regímenes autoritarios. Trataré de explicarlo. En los regímenes autoritarios, la voluntad de uno, el jefe, el presidente, o si hablamos de los regímenes totalitarios, del Führer o del secretario general del Partido Comunista, son prácticamente la voluntad que se despliega, y se despliega sin ningún obstáculo. Mientras que el régimen democrático, por su propio diseño, lo que trata de generar son una serie de pesos y contrapesos para equilibrar a los poderes. En la génesis del sistema democrático hay una pulsión liberal, por ejemplo, que trata de preservar para el individuo una zona donde el Estado simple y llanamente no puede ni debe tener intervención. Y creo que ese es uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático. Pero eso genera de manera natural en el terreno discursivo siempre una aprehensión contra la autoridad. Eso es uno de los elementos que están en el imaginario público y que tiende a ver que aquello que viene de la autoridad debe ser tomado con signos de interrogación, porque eventualmente, y qué bueno que así sea, puede invadir esferas que no le competen a la propia autoridad. Subrayo, eso está en el código genético de la democracia. No debemos pretender abolir eso, pero eso hace complejo el funcionamiento. Pero la propia democracia lo que genera son una serie de equilibrios que hacen difícil la toma de decisiones. Pensemos solamente en las posibilidades que tenía el presidente de la República Mexicana en los años 50, 60, 70 y quizás hasta los 80. No era casual que se dijera que el principal legislador en nuestro país era el presidente de la República, porque enviaba una iniciativa, tenía mayoría no solo relativa, no solo absoluta, sino calificada dentro del Congreso, y sus iniciativas pasaban sin ningún problema por el circuito legislativo. ¿Qué tenemos hoy? Que el presidente de la República y su partido no tienen mayoría absoluta en ninguna de las cámaras. Y por ello, cualquier iniciativa del presidente en el Congreso tendrá que cursar por un laberinto mucho más complicado que los del pasado. Pero quiero imaginar que eso era lo que deseábamos, equilibrar a los poderes que la propia Constitución diseña. Pero ese grado de dificultad, esa tortuosidad, esa necesidad de negociaciones y acuerdos hace también que mucha gente critique la ineficiencia, lo pongo entre comillas, y la lentitud en la toma de decisiones. Si a ello le sumamos además
que en democracia las posibilidades de veto de las oposiciones son inmensamente superiores a las de un régimen autoritario, donde casi por definición no hay oposición, podemos entender la complejidad en la toma de decisiones, por lo menos en el circuito legislativo. Y además, México está viviendo algo que hace 20, 25 años nos hubiera parecido impensable, que muchos de los litigios políticos fundamentales se han judicializado hoy. ¿A qué me refiero? Antes, cuando había un conflicto entre gobernadores o entre un gobernador y una presidente municipal, entre un congreso local y su gobernador, y era impensable en aquellos años un conflicto entre el Congreso, una de las cámaras y el presidente, quien acababa decidiendo por una vía informal era el propio titular del Ejecutivo. Hoy hemos visto conflictos muy importantes, por ejemplo, entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo en el momento en que se aprobó el presupuesto de egresos, que han terminado siendo resueltos por la Suprema Corte. Y esto va a la alta, y digo yo, qué bueno que así sea, porque uno no puede dejar de pensar que los conflictos son connaturales a la existencia de una comunidad y que los conflictos son connaturales cuando hay poderes diversos. Entonces no debemos apostarle a ser exorcistas de los conflictos, sino ofrecerle a los mismos un cauce institucional para resolverlos. Y qué bueno que hoy la Corte sea, como estaba pensado desde originalmente en la Constitución, pero que no sucedía, que la Corte sea el auténtico garante de la constitucionalidad y la legalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un segundo nutriente de este desencanto tiene mucho que ver con que no ha habido una pedagogía suficiente como para comprender que si bien la democracia es el sistema que garantiza esta convivencia de la pluralidad, que es el sistema que permite el ejercicio de las libertades como ningún otro, al mismo tiempo, es un sistema complejo para su reproducción, porque no hay un poder, sino poderes que en muchos casos entran en equilibrios, en efecto, paralizados.